Y retomamos ahora la información que ya les comentábamos acerca de los 20 años que se cumple del chavismo en Venezuela, porque ya está con nosotros enlazado nuestro invitado, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, a quien le doy las buenas noches. Bienvenido, Ronald. Buenas noches, Paula. Gracias por la invitación. Mire, creo que para poder desglosar este tema tan importante que nos duele tanto y nos preocupa tanto en América Latina, es mejor empezar por el pasado hasta llegar al presente. ¿Cómo era la Venezuela de hace 20 años cuando llegó Chávez al poder? Bueno, realmente cuando uno habla de esa Venezuela, es una Venezuela que estaba en crisis, era una crisis democrática, la gente había dejado de creer en los partidos políticos. A finales de los años 80 ocurrió un estallido social porque un presidente incumplió sus campañas y implantó un paquete neoliberal que generó una serie de malestar social. A eso le siguieron dos intentonas de golpe de Estado, la deposición de un presidente por corrupción que fue Carlos Andrés Pérez, que incluso su propio partido Acción Democrática lo saca del ejercicio desde el Congreso. Posteriormente sube Rafael Caldera, pero renunciando a su viejo partido, el COPEI, y llegando con un montón de partidos pequeños que se hacían llamar un partido chiripero. En Venezuela, chiripa es una cucaracha muy pequeña, era como una especie de partido de pequeños o partido de cucarachas, como para que tengamos una lógica. En Colombia la gente había dejado de creer en el sistema democrático y eso dio caldo de cultivo para que un proyecto político como el de Hugo Chávez llegara al poder, un proyecto político que reclamaba una especie de justicia social, pero particularmente le hacía una promesa firme a los venezolanos. Hace 20 años Hugo Chávez lo que prometía era cambiar la Constitución, y esa promesa de cambiar la Constitución, de ser un candidato antipartido, fue lo que le permitió llegar al ejercicio del poder. Era una democracia débil, era una democracia que tenía problemas, pero hoy sabemos que incluso la peor de las democracias, la democracia más problemática, es muchísimo mejor que una dictadura. Completamente de acuerdo con usted, Ronald. ¿En qué momento empezó a no ser exitoso ese proyecto político, económico, social de Hugo Chávez? Bueno, la revolución bolivariana se divide en tres grandes momentos. Un primer periodo que va desde el 99 hasta el 2007, que es considerado como un periodo de democracia participativa y protagónica, pero donde Chávez, digamos, todavía cuidaba las formas para ser un demócrata. Después del 2007 decide voltear su lógica hacia el socialismo y en ese marco crea una lógica autoritaria. Ese autoritarismo competitivo fingía ser una democracia, pero realmente no lo era, y los opositores no tenían la posibilidad de llegar al poder. Con la desaparición de Hugo Chávez, un sistema que se había centrado en el liderazgo de Hugo Chávez, asciende Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro ya no cuida las formas. Nicolás Maduro desde el 2013 e incluso en los primeros meses del 2014 con las protestas estudiantiles da el vuelco y empieza a convertirse en una dictadura. La pobreza extrema, Ronald, cuando Chávez asumió el poder estaba en el 17%, hoy alcanza el 61%. ¿Qué pasó en estos 20 años con esa riqueza petrolera de Venezuela? Bueno, hay que decirlo, la política social se convirtió en un instrumento de dominación. Aquellos que estaban con el proyecto político recibían y eran irrigados por una política social que incluso se separó del Estado, se crearon las misiones sociales, y en el marco de la creación de las misiones sociales no tenían control y vigilancia, y eso significó unos grandes casos de corrupción. Recordemos que en la década pasada el petróleo venezolano estuvo por encima de los $150 el barril, fue el momento más rico de Venezuela, pero todos esos recursos fueron dilapidados, fueron malgastados, fueron producto del robo, de la corrupción, y hoy cuando se necesitarían esos recursos para atender a los venezolanos, sobre todo los más necesitados, esos recursos ya no existen. Llama mucho la atención, dentro de todo lo que ha sucedido en estos 20 años en Venezuela, el cómo se fue menguando a la oposición. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue ese proceso? ¿Qué se empezó a hacer desde Chávez hasta hoy para tenernos arrinconados como hoy los vemos? Bueno, la oposición tuvo diferentes momentos. Una primera oposición partidista que no entendía el momento que se vivía, que la gente no estaba con los viejos partidos tradicionales. Una oposición que después se convirtió en antidemocrática y llevó a cabo el golpe de Estado del 2002 y después el paro sabotaje. Una oposición que trata de buscar una salida democrática en la elección del 2006, pero es duramente golpeada por la elección que ellos hicieron internamente de Rosales, que no era un candidato que pudiese enfrentar realmente a Hugo Chávez. Y en el 2008 empieza la
la lógica de crear una unidad democrática que buscara derrotar al régimen a través de las elecciones, y poco a poco fueron quitándole espacio al chavismo hasta que en el 2015, ya con la desaparición de Chávez, logran ganar la Asamblea Nacional y cuando ganan esa Asamblea Nacional, Nicolás Maduro se quita la careta y decide ya no darle reconocimiento a esa asamblea. Recordemos que ahí es cuando el Tribunal Supremo de Justicia inhabilita a la Asamblea Nacional y la oposición queda completamente descontrolada. Si durante el 2008 al 2017 habían buscado la salida electoral, en el 2015 se rompe esa salida electoral y ya no saben qué hacer. Esos dos últimos años han sido años bastante complejos, porque en el 2016, con Ramos al frente de la Asamblea y después con Julio Borges, no logran coordinarse, la gente sale a protestar en el 2017 a la calle, se desconecta de su liderazgo, no hay respuesta, y finalmente Nicolás Maduro logra hacer lo que no hizo Hugo Chávez, que fue totalmente disgregar la oposición, fragmentarla, ponerla en lógicas de conflictos internos, e incluso, como todos sabemos, en este momento hay varios líderes de la oposición que están siendo vinculados con casos de corrupción, lo cual también les ha restado legitimidad, y eso ha dejado un régimen que cada vez se vuelve más dictatorial y que obviamente cierra los espacios democráticos y que incluso a los nuevos y jóvenes líderes los persigue y los obliga al exilio. ¿Cómo llegaron Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a ser tan cercanos a Hugo Chávez al punto de que hoy pues es clarísimo que son los sucesores de ese poder y de esa dictadura? Los dos representan sectores diferentes. Nicolás Maduro era cercano a la lógica cubana. De hecho, en los primeros años del chavismo no tenía tanta relevancia. Esa relevancia la va ganando poco a poco. Se convierte en el canciller de Hugo Chávez y ese papel en la Cancillería le va a dar un juego fundamental. Si Hugo Chávez tuvo un proyecto latinoamericano, el encargado de materializar ese proyecto latinoamericano era Nicolás Maduro, y su cercanía con el sector cubano va a ser lo que finalmente va a permitir que se unja como el sucesor de Hugo Chávez, por la obediencia o la relación que se tenía entre Venezuela y Cuba y el fervor particular que guardaba Hugo Chávez hacia los cubanos. Por el otro lado está Diosdado Cabello, un hombre muchísimo más cercano al sector militar, al sector castrense, que durante mucho tiempo tuvo control de varios de los cuerpos que tenían control militar y que tenían mando de tropa, incluso de los cuerpos de inteligencia, y esto le fue dando un poder que fue bastante importante, al punto de convertirse en un referente de toda la lógica de corrupción en Venezuela, y que todos los negocios del Estado tenían que pasar por Diosdado Cabello. Hoy en día son los dos líderes más visibles que tiene el chavismo, pero hay que tener en cuenta que el chavismo ya no es el chavismo de Hugo Chávez, sino que es una amalgama de diferentes líderes y diferentes poderes que incluyen militares, sectores colectivos, sectores políticos, que se mantienen unidos por los costos de salida que significaría para ellos, en cuanto han sido los causantes de la corrupción y en los últimos años de la violación sistemática de derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro. Ronald, para terminar esta charla, ¿se atrevería usted a darnos una cifra de cuántos años le tomaría a Venezuela volver a ser lo que era, hipotéticamente hablando y pensando con el deseo de que el régimen termine? Realmente, una de las primeras cosas que hay que decir en la materia es que el problema de Venezuela no se va a resolver con la caída de Nicolás Maduro. Los daños estructurales en educación son de 50 años, los daños estructurales en salud son de 50 años, la lógica económica está totalmente desastrada. Venezuela debería estar produciendo hoy 6 millones de barriles diarios y no llega ni siquiera al 1 millón de barriles. Recuperar todo eso, recuperar la industria económica de Venezuela, que fue atacada por el oficialismo sistemáticamente, va a tardar varios años. La reconstrucción de Venezuela debe empezar desde ya, pero desde territorio colombiano, para poder empezar a ayudar con la lógica humanitaria a Venezuela, pero no va a ser un proceso, digamos, de corto plazo, va a ser un proceso de muchos años. A nosotros todavía nos ha tomado tiempo salir de la lógica de conflicto. Hoy, cuando uno mira la foto de Colombia hace 20 años y la ve hoy, ve una Colombia diferente, pero aún no hemos logrado cruzar el río. Venezuela la tendrá aún más difícil que nosotros, porque la desestructuración del Estado fue muchísimo mayor. En Colombia siempre tuvimos el Estado, en Venezuela se acabó con el monopolio de la fuerza, se acabó con los servicios sociales, se acabó con la lógica del ciudadano, y eso recuperarlo va a tardar varios años, por lo menos 3 a 4 décadas. Pues son 20 años que nos duelen demasiado y que nos generan muchísima impotencia. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, muchísimas gracias y buenas noches para usted. Gracias, Paula, por la invitación. Un abrazo.